El mundo al revés con Dmytro Komarov. Ahora todo Katmandú está saliendo a la calle. Hoy en el programa, ¿cuál es la amenaza que se esconde tras las graves lesiones del cámara del proyecto? ¿Por qué Dmytro Komarov se ve constantemente acechado por el peligro en esta expedición? Mirad lo que ocurre a nuestro alrededor. Mostraremos otra cara del país más feliz del mundo. Si no hubiera sido por el terremoto, seguiría vivo. Y descubriremos cómo sobrevive un pueblo condenado a luchar por su vida a cada segundo. Nepal es el país de mayor altitud del planeta. Se encuentra en la confluencia de las placas tectónicas euroasiática e india, que colisionaron para formar el Himalaya. El movimiento de las placas continúa hoy en día, provocando vibraciones de la superficie terrestre, es decir, terremotos. Nepal tiembla todo el tiempo. El año pasado, 8 millones de personas se vieron afectadas por terremotos. En cuestión de minutos, los elementos redujeron sin piedad a escombros la mitad del país. Algunas ciudades simplemente desaparecieron de la faz de la tierra. No solo se derrumbaron casas y templos, terribles derrumbes en las montañas cubrieron asentamientos enteros, y las avalanchas de nieve mataron a todos los que se encontraban en las rutas de montaña en ese momento, en particular en el campamento base del Everest. Esperábamos que no se nos cayera el suelo bajo los pies, pero Nepal decidió lo contrario. Un terremoto de magnitud 5,5 nos sorprendió en el hotel. ¿Tienes tu pasaporte? Sí. Amigos, acaba de haber un terremoto de magnitud 5. En nuestro hotel hay una confirmación de esto. Todos han salido de las habitaciones, han tirado tabletas, carreteras en las camas, porque en esos momentos se olvidan de todo. No podemos usar el ascensor, debe correr a pie. Ahora todo Katmandú está saliendo a la calle. Las vibraciones han sido graves. Parece que las paredes han estado temblando y todo lo que ha habido sobre la mesa también. Vamos a hablar con la gente que ha salido corriendo ahora. La tragedia de 2015 enseñó a la gente a salir corriendo de cualquier estructura lo antes posible en cuanto empiecen los temblores, por mínimos que sean. Salir corriendo donde no haya nada que pueda caer. Siempre existe la posibilidad de que se repitan las sacudidas. Para calentarse, hacen hogueras en el exterior. Buenas noches. Hola. Viví sobre un barril de pólvora. Sí, hoy hemos tenido sacudidas graves. Estábamos realmente asustados. Y si lo comparamos con aquella terrible primavera en la que se produjeron aquellos hechos, entonces era mucho más fuerte. Los nepaleses aún recuerdan con horror aquellos terribles días que dividieron sus vidas en antes y después. Nunca olvidaré este día, el 25 de abril de 2015. Parecía que el mundo se acababa y que todos íbamos a morir. El suelo temblaba, las casas se caían y había una niebla de polvo en la calle. Todos gritaban, la gente se caía de los edificios, justo delante de los coches. Los que lograron salir corriendo o refugiarse se salvaron. Los que lograron sobrevivir se enfrentaron a un nuevo desastre. El terremoto destruyó millones de viviendas en todo el país. Un tercio de la población de Nepal se quedó sin hogar. A la mañana siguiente salimos para ver cómo vive la gente un año después de la tragedia. Pero es indecoroso presentarnos con las manos vacías. Hemos llegado a un pequeño mercado mayorista que vende sobre todo mantas. Es el producto más comercializado tras el terremoto, sobre todo ahora, en el invierno nepalí, cuando la temperatura desciende a 1 o 2 grados centígrados por la noche, incluso aquí en la capital, Katmandú, y puede ser de menos en las montañas. Es difícil ayudar a absolutamente todos, pero es bastante realista mejorar la vida de un pequeño grupo de víctimas. Decidimos hacer nuestra propia contribución y proporcionar mantas a los habitantes de uno de los pueblos más afectados por el terremoto. Muéstreme la mejor opción, 1.100 rupias. Creo que voy a comprar esto. Supongo que su negocio está en auge desde el terremoto. Claro que sí. Las mantas se compran a montones. Bajó usted al menos sus precios para mostrar apoyo, solidaridad. Sí, vendo a la oferta más baja.
De hecho, el vendedor, por supuesto, no se ha engañado. Las mantas se han encarecido mucho ahora, porque la demanda supera a la oferta. El terremoto se ha convertido en una auténtica fuente de alimentación para muchos en este país. Toda la gente ya lo sabe y habla de eso abiertamente. Al gobierno le interesan nuevos terremotos, nuevas destrucciones y ayudas materiales de otros países, de las que simplemente se apropia. Un porteador llamado Karga nos ayuda a llevar las mantas. Los problemas no le habían pasado de largo. Mi casa está completamente destruida. No hay dinero para el alquiler. Tengo que dormir en el mercado. Karga, es mi regalo para usted por ayudarme. Tómelo, caliéntese. Gracias. Como veis, amigos, desgraciadamente, cualquier persona a la que preguntéis, todos se vieron afectados por el terremoto. Absolutamente todo el país. ¿Cuántos años tiene, Karga? 48 años. Aún usted es muy joven, así que estará bien. Construirá una nueva casa y vivirá feliz para siempre. Adiós. Cargando nuestros modestos suministros humanitarios en el techo del coche, nos apresuramos hacia el lugar donde aún podemos sentir todo el dolor que descendió sobre el país el 25 de abril de 2015. Nuestro destino es el pueblo de Kokana, a 10 kilómetros de la capital. Es una distancia larga para los estándares nepalíes, porque en las carreteras locales cualquier trayecto es una prueba de supervivencia. En general, no recomiendo a los europeos que conduzcan aquí, porque, en primer lugar, el tráfico es de izquierdas y, en segundo lugar, el volante no es de izquierdas, sino de derechas. Es al revés. Aquí no hay reglas, prohibiciones ni restricciones. No es habitual fijarse en las señales y marcas viales. Para sobrevivir es importante la intuición. Mirad, es una intersección. Aquí tampoco hay semáforo en rojo. El primero que se asusta es el primero que se detiene. Esa es la regla. ¿A dónde vais todos? Lo habéis visto, ¿sí? Si no hubiera frenado, le habría derribado con esas cajas. Así es como conducen todos aquí. Mientras tanto, nos dirigimos al pueblo de Kokana. El valle de Katmandú fue el más afectado por el terremoto. Estáis a punto de verlo con vuestros propios ojos. Es una destrucción terrible. Hablando de terremotos, el sistema montañoso del Himalaya se formó hace unos 50 millones de años. La placa india sigue yendo por debajo de la placa euroasiática y como consecuencia se producen más terremotos. Esa es una zona muy peligrosa. El municipio de Kokana solía considerarse una de las joyas poco conocidas del Valle de Katmandú, principalmente por su arquitectura única y sus estructuras antiguas. Era un museo al aire libre. Hoy en día recibe a los visitantes con un paisaje espeluznante. En su ejemplo mostraremos lo que le ha ocurrido a todo el país. Amigos, estamos en el corazón del municipio y ya estamos viendo alguna destrucción seria. Por ejemplo, el templo central se sostiene hoy en día gracias a estas estructuras de madera, ya que de lo contrario se derrumbaría. Los templos se han visto muy afectados. Muchos de ellos están completamente destruidos porque se construyeron en el siglo XVI. La gente cree que los dioses simplemente recibieron el golpe y se lo quitaron a los humanos. En abril de 2015, 1 de cada 4 residentes murió en Kokana. Casi 1 de cada 3 hogares de esta ciudad se ha visto afectado por la calamidad. Mirad el terrible estado de las cosas. Es muy lamentable que las autoridades no financien las labores de limpieza del terremoto. Esta catástrofe natural es una de las más difíciles de predecir y una de las más devastadoras. Por desgracia, aún no existe ningún método que permita predecir la inminencia de un terremoto. Solo hay factores indirectos, como el comportamiento de los animales que empiezan a dispersarse antes de un terremoto. Hoy en día, todos los residentes se ven constantemente acompañados por otra desgracia. Toda la ciudad está llena de escombros poco fiables. Si tocas estas paredes, puedes verlas moverse y podrían caerse en cualquier momento. Me siento como en Pripyat, cerca de Chernóbil. Hay tantos detalles que nos recuerdan que no hace mucho había vida aquí.
Hay un calendario colgado que no se ha vuelto a hojear. Aquí encontramos abril-mayo de 2015. Y aquí está el día 25, el día a partir del cual ya nadie ha utilizado el calendario. Esta es mi casa, todo lo que queda de ella. ¡Qué pesadilla! El día del terremoto, Amir Marzan, de 37 años, lo perdió todo. Ahora nos hará un recorrido único. Nunca habéis visto nada igual. Encontré a mi madre aquí. ¿Cómo acabó aquí? Estaba aquí arriba haciendo tareas en el segundo piso cuando empezó. Pero entonces siguieron los temblores. El techo se cayó y ella se encontró aquí, en el suelo. Por algún milagro, esa losa de hormigón no golpeó a su madre. Creo que Dios mismo la salvó. Sinceramente, da un poco de miedo caminar por aquí, ver el estado de las losas en ruinas. Y yo personalmente no tengo ninguna confianza en que no comenzará a derrumbarse aún más. Desaconsejamos a quienes se encuentren en Nepal o en cualquier otro país tras el terremoto que le pidan lo que yo estoy haciendo ahora. Por lo tanto, imágenes únicas de lo que una casa se convierte después de un terremoto. No toques nada con las manos. Podría derrumbarse todo. Aquí tenemos que ser suaves como gatos. Obviamente este muro está cayendo poco a poco. Y el hecho de que estemos caminando por aquí ahora mismo es una locura. Yo vivía en esta habitación cuando era niño. Aquí había un pupitre y mi padre me ayudaba a menudo con las clases. También resultó muy dañado en el terremoto. ¿Dónde encontró a su padre? Cuando corrí a la casa, vi que ya lo habían sacado de entre los escombros y lo habían llevado directamente al hospital. Corrí a ayudar a mi madre. Ese día todos los hospitales estaban desbordados de heridos. Tuve que pagar mucho dinero antes de que ingresaran a mis padres en el hospital. Es difícil no admirar a Amir, que tenía su propia tienda de comestibles. Pero tras el terremoto, distribuyó toda la comida a la gente, gratis. Así que Amir perdió su negocio y ahora solo rememora su vida pasada, pagando por las ruinas de su hogar ancestral. Parece que había un baño aquí, sí. Hay una ampolla que ha estado ahí desde entonces que nunca llegaron a llevarse. Algún tipo de loción. Aún nos quedan muchos objetos de valor en la casa, bajo los escombros. Tenemos que sacarlos, pero no queremos arriesgarnos. ¿Lo veis? Será mejor que salgamos de aquí. Podría derrumbarse en cualquier momento. Es muy peligroso. Ya está. El terremoto de Nepal cambió muchas cosas. Antes, aquí solo estaban de moda y tenían precio las casas altas. Ahora la gente intenta comprar y construir solo casas de una planta, porque así es mucho más seguro. Estoy caminando a lo largo de este dosel y se puede ver claramente desde arriba que está en un ángulo. No se siente bien. Creo que todo se puede volver a caer en cualquier momento. Solo por vosotros, queridos amigos, nos tomamos todas estas molestias para mostraros el mundo al revés. Aquí todos tienen su propia historia de terror. Magarjan, de 40 años, sobrevivió de milagro, pero quedó discapacitado. En el lugar de esas ruinas se encontraba la casa de 3 plantas de toda nuestra familia. Yo estaba en el tercer piso cuando empezaron los temblores. Todo en la habitación empezó a derrumbarse, el techo empezó a caer. Me escondí debajo de la cama, pero estaba llena y me aplastaron las piernas. Yo no podía sentirlas. Gritaba, pero nadie venía a ayudarme. Tuve que reunir mis últimas fuerzas e intentar salir por mi cuenta. Me desenterré durante 8 horas. Pude liberarme, pero estaba lisiado. Ahora Magarjan no puede ganarse la vida por sí mismo, así que lo único que le queda es pedir ayuda. Quiero pedir a la gente rica de vuestro país, por favor, ayúdennos. Es muy importante para Nepal. No hay que ver las peticiones de ayuda de esas personas como mendicidad. Simplemente no tienen otra opción. También me gustaría hacer un llamamiento a los hombres de negocios, jefes de empresas, que después de ver esta historia quieran ayudar a Nepal.
no transfieran dinero a las cuentas de los fondos que se dedican a eliminar las consecuencias del terremoto, porque en este caso ni un céntimo llegará a la gente. No se utilizará para los fines previstos. Todo esto se quedará en los bolsillos de los funcionarios que utilizarán ese dinero para comprarse otros todoterrenos y chalés, y la gente seguirá viviendo en la pobreza. La única forma de ayudar realmente a Nepal es venir aquí y entregar personalmente el dinero. Hoy todas esas personas viven en una ciudad de tiendas y necesitan apoyo especialmente. Cada familia que se reúne con nosotros ahora tiene su propia historia trágica, porque más de la mitad de las casas de aquí han sido destruidas. Buenas tardes, amigos. Hola. Hola, Decidme, ¿cómo os va desde el terremoto? ¿Os ayuda el gobierno o no? ¿a qué te refieres? Nos han abandonado y olvidado. Llevamos más de un año sobreviviendo. Gracias por venir a ayudarnos. Una manta para cada familia. Tome. Aquí tiene. Abuela, aquí tiene. Manténgase caliente. Esas personas necesitan ahora más que nunca pequeños placeres que les hagan olvidar el horror en que el terremoto ha convertido sus vidas. Las donaciones de los voluntarios se utilizaron para construir aquí una barriada provisional. Es difícil contemplar todo esto sin llorar. Tienen que vivir en cajas de pizarra metálica, con suelo de tierra, sobre las que en lugar de colchones han tirado material de embalaje de mercancías. El techo de polietileno protege de la lluvia y el armazón de la cabaña está hecho de tallos de bambú. El gobierno nos está intimidando. Nos dieron $200 por la casa destruida. Un pago único. Se hizo insoportable vivir. Solo nos dan luz 3 horas al día. Por supuesto, es muy poco. Pero me alegro porque mi hijo puede ver un poco la tele y distraerse de alguna manera. El día del terremoto, Shamil, el hijo de 7 años de Urmila, quedó atrapado bajo los escombros. Milagrosamente lo encontraron y lo sacaron con vida. Recuerdo los ladrillos cayendo sobre mi cabeza. Estaba muy asustado. El suelo tembló y se hizo de noche. Todos gritaban y lloraban. Basta con entrar en cualquier casa. Iremos a la de al lado para asegurarnos de que todos están afectados por el terremoto. Buenas tardes. Hola. Su casa también se derrumbó. Sí, solo la casa. El terremoto se llevó a mi marido. Lo siento. Mi marido estaba en el templo en ese momento y estaba tomando el té con unos amigos. Y cuando empezó el terremoto, la pierna de su compañero quedó aplastada por los escombros. Mi marido corrió en su ayuda y fue entonces cuando todo el templo se derrumbó y todos murieron. Vi a Simón justo aquí, bajo los escombros. Estaba inconsciente. A duras penas pude sacarlo y corrí directamente al hospital en mi ciclomotor. Pero cuando llegamos al hospital, ya era demasiado tarde. Recé a Dios para que mi hijo sobreviviera, pero el traumatismo craneal era incompatible con la vida. Y nuestros médicos no pudieron salvar a mi propio hijo. Él murió. Que Dios le dé fuerzas. No hay nada más que pueda decir. Queríamos mucho a Simón, que solo tenía 4 años. Todavía no nos lo podíamos creer. Mi mujer no duerme bien por la noche y a menudo se despierta llorando. Hoy, más de un año después del terremoto, otra de sus víctimas está enterrada aquí. Para hacerse una idea de lo que ocurrió en todo Nepal, en particular en el pueblo de Kokana tras el terremoto, basta con visitar una ceremonia de cremación local. Lo que uno siente aquí no se puede transmitir con palabras. Un coro de voces ensordecedoras. Absolutamente todas las mujeres están llorando. En abril de 2015, esto ocurría en todo Nepal. Mi padre Rabí era un músico famoso. Siempre participó activamente en la vida del pueblo. Tras el terremoto, empezó a tener graves problemas de corazón. Pasó más de un año en el hospital, pero ayer su corazón se paró definitivamente.
Si no hubiera sido por el terremoto, seguiría vivo. Eso fue lo que le mató. El cortejo fúnebre se dirige hacia el río sagrado, en cuyas orillas se quemará el cuerpo. Es una cola interminable. Comienza en algún lugar sobre el horizonte de ese lado y termina sobre el horizonte de este lado. Casi en ningún lugar de nuestro pueblo se ve que haya muerto una persona y todo el pueblo haya llorado. Eso es posible aquí, porque uno para todos y todos para uno. El terremoto ha unido especialmente a la gente y ahora se dan cuenta de que sin ayuda mutua es sencillamente imposible sobrevivir aquí. Si no están juntos, no pueden sobrevivir. El cuerpo ha sido llevado a la orilla de un pequeño río, a un pedestal especial de hormigón con techo. Se lleva en el sentido de las agujas del reloj 5 veces alrededor de la leña. Las mujeres siguen sollozando muy sinceramente y ha durado horas y horas. Y no son parientes cercanos. Son solo vecinos, compañeros de pueblo. Tan fuerte aquí es el amor mutuo, el apoyo mutuo, el afecto mutuo. Se hace un agujero en el tejido, en el lugar donde se encuentra la boca de la persona. Se ha echado el arroz, se ha vertido agua y cada uno se acerca y se echa un poco de agua en la boca, como nosotros echamos un puñado de tierra en la tumba. Aquí cogen agua y se la echan en la boca. Y también se echa dinero, como bendición. El último en despedirse del difunto es su hijo. Después todos deben retirarse. Durante la primera media hora, cuando el cuerpo está ardiendo, da mala suerte está cerca del fuego, así que todos se van al campo. Pero si una persona fuera allí y viera la primera media hora del cuerpo ardiendo, ¿qué podría pasar? ¿Qué dicen sus creencias? Si una persona está con el difunto en este momento, interferirá con Dios y Dios puede castigarle. En esas ocasiones, la gente se desmayaba o se ponía muy enferma después. Mientras tanto, ha pasado media hora y nos dirigimos de nuevo a la hoguera donde se está quemando el cuerpo de Rabí, un famoso músico del pueblo de Kokana. Esta pira funeraria arderá durante al menos otras 3 o 4 horas. Es imposible de ver. Es muy espeluznante, muy aterrador. No puedo deciros cómo me siento, aunque no es ni mucho menos la primera vez que lo veo. Ahora ha caído un pie, lo ha recogido y lo ha arrojado tranquilamente al fuego, porque el cuerpo debe quemarse completamente. Después, se recogerán todas las cenizas y se arrojarán al río Bagmati, que desemboca en el sagrado Ganges. Así es como acaban sus vidas la mayoría de los nepalíes. Pero recordemos, son hindúes, creen en la reencarnación, por lo que tienen una actitud especial ante la muerte. Y después de la pira funeraria, sin duda habrá una nueva vida, que probablemente será mejor que la actual. Ellos creen en esto. Los nepalíes son personas increíbles, que consiguen mantenerse optimistas y positivas en cualquier situación. Las alegrías y los valores de la vida son muy diferentes aquí. Los padres de Amir, ya conocido, se quedaron sin casa de 3 plantas y ahora alquilan una pequeña habitación. Tras las fracturas sufridas bajo los escombros, no pueden andar, pero siguen considerándose felices. Hay que amar a tu familia, a tus seres queridos y valorar esas relaciones. Cuando perdimos nuestra casa, nuestro dinero, nos dimos cuenta de que lo más importante es nuestra vida. Nos tenemos el uno al otro y eso es lo que nos hace fuertes y nos ayuda a seguir siendo felices. Incluso cuando contáis cosas muy tristes, seguís encontrando fuerzas para sonreír y disfrutar de la vida. Eso es algo que realmente quiero aprender de vosotros. Gracias. No dejan la vida en suspenso, viven el aquí y el ahora, y son felices incluso en las condiciones más terribles.
Los terremotos son tan frecuentes en Nepal que los nepalíes hace tiempo que se acostumbraron a los de magnitud inferior a 4 o 4,5. Pero cada vez que la tierra tiembla, aunque solo sea un poco, los nepalíes también se estremecen. Los terremotos han matado a unos 13 millones de personas en el mundo en los últimos 40 años y siguen matando a unas 8,000 personas cada año. Todo está bien, está bien. Todo está bien. ¿Cómo no me he matado aquí? Habría 8,001 personas al año. Cambiaría las estadísticas. Ahora me salta el corazón. Inmediatamente se agolpa una multitud de curiosos y consejeros. Podrías matarte aquí. Es verdad, no bromeo. Es mejor no acercarnos a esas casas. ¿De quién es esta casa? Es mi casa. Es suya, es usted el propietario. Disculpe, por favor. Perdón. Así he conocido al dueño de la casa que he roto. Déjeme al menos ayudarle a quitar esas escaleras. Es así donde aparece el mundo al revés. Hay una nueva destrucción. Vámonos de aquí. De nuevo, por favor, perdón. No ha sido mi intención. Alégrate de estar vivo. Qué suerte tengo. Qué suerte tengo. Pero a pesar de la reciente catástrofe, la vida continúa en el pueblo de Kokana. La mejor prueba de eso puede verse aquí mismo. Aquí se oye la música, hay discoteca, los hombres preparan el generador y detrás de esta cortina hace tiempo que ha empezado una boda. Hola. Hola. Hemos venido a visitaros por casualidad. Hemos estado informando sobre el terremoto, así que perdonad mi aspecto. Estoy todo sucio. No da miedo, bienvenido. Desde el fondo de mi corazón voy a decir, cuando he visto la boda, mi estado de ánimo al instante se ha disparado, porque todo el día ha sido muy triste, con historias terribles, con terribles detalles, y luego finalmente la vida. Es un placer. Únete a la celebración. Gracias, gracias. No he preparado un regalo, pero a una familia joven le vendría bien el dinero. Aquí tenéis. Gracias. La pregunta de siempre, ¿cómo os conocisteis? Cuenta tú. Le dice, cuenta tú. Le empuja con el codo. ¿Cómo os conocisteis? Nos conocimos en Katmandú, cuando fuimos allí en un programa de la Cruz Roja. Sí, hicimos trabajo voluntario después del terremoto. Así que el terremoto os conectó. Sí. Es una locura. Deseo que vuestro amor no se acabe nunca, que disfrutéis el uno del otro, que disfrutéis estando juntos y mucha felicidad para vosotros. Gracias. Muchas gracias. El terremoto se ha cobrado la vida de alguien. La casa de alguien ha quedado destruida, pero hay raras excepciones. Los terribles elementos ayudaron a esas personas a formar una familia. Nos invitan a un banquete de boda. Vaya, vaya. Esta, amigos, es la cocina donde se prepara el banquete nupcial. Hola, ¿qué tenéis ahí? Enseñádmelo. La carne. Es estofado de pollo. ¿Qué más hay aquí? Podemos mirar en esas grandes cubas. Así que estofado de búfalo. Verduras estofadas. Salsa de tomate. Guisantes. ¿Y qué es esto? Es la jalea. Así que los nepaleses también son ucranianos. ¿Os gusta la jalea? Por supuesto. ¿Cómo se hace? Dígame la receta. Hay que cocer la carne durante 14 horas y dejarla enfriar hasta que se endurezca. Seamos sinceros, todo nos parece espeluznante y difícilmente un europeo o un estadounidense se arriesgaría a comer aquí. Pero los viajeros somos gente humilde, así que nos entusiasma unirnos a esta celebración y probar todas estas delicias festivas. Porque la gente dice que no es solo comida, que es un manjar que no se come todos los días, es solo para las fiestas. Hola, abuela. Hola. ¿Qué es eso? Es turá, un copo de arroz. Lo hervimos, lo secamos y lo trituramos. Se puede comer como pan. Voy a probarlo. Creo que si se añade leche caliente para desayunar, estaría delicioso y con miel. Se puede comer como pan. Mientras tanto, se nos invita a la mesa festiva, que es francamente aterradora. ¿Dónde puedo sentarme? Siéntate aquí.
Gracias. Como veis, es un plato ecológico. ¿Qué es eso? La jalea. Dígame sinceramente, ¿se ha lavado las manos? ¿Se ha lavado las manos? Sí, come, está bueno. Porque si no se ha lavado las manos, voy a perder el rodaje. Y aquí están las especialidades de las bodas nepalesas. Búfalo asado, copos de arroz y guisantes. Y de postre, sin exagerar, la temida jalea. Probaré el búfalo primero. Yo diría, no es asado, sino demasiado cocido. Es el búfalo medio quemado. Aquí está. La carne en sí es muy sabrosa y nutritiva. Es diferente del pollo, la ternera, el cerdo. Tiene un sabor diferente y no es la presa. Así que es el búfalo. El búfalo no se confunde con nada. Me ha gustado. Lo siento, ¿qué tipo de bolas son estas? Creo que no sean de cabra. Es un plato muy caro. Son guisantes negros. Son crujientes en los dientes. Se siente como si estuvieras masticando guisantes. Un guisante es un guisante en Nepal. Si se te cae comida, no pasa nada. Una chica viene con una escoba, barre justo en tu mesa. No hay problema. Vale, arriesguémonos, probemos la jalea que el abuelo ha cogido con sus propias manos y ha echado aquí. No saben hacer jalea. No es el tipo de jalea a la que estamos acostumbrados. Vuelvo a insistir, amigos, todo esto son manjares, sin exagerar, porque la gente no puede permitirse comer así todos los días. La comida diaria es arroz y verduras. Han dicho que hasta que no me beba este líquido, no me dejarán salir de aquí. ¿Qué es esto? Es una bebida alcohólica elaborada con arroz fermentado. El arroz se hierve primero y luego se deja fermentar en el desván durante 6 meses. Está delicioso. He observado todas vuestras tradiciones. He probado todos vuestros platos. Y ahora, por favor, haced como yo y tomemos una copa en ucraniano. ¡Budmo! Будьмо! Гей! Гей! Будьмо! Будьмо! Гей! Гей! Будьмо, будьмо, будьмо! Гей, гей, гей! La boda está en pleno apogeo. Todos bailarán hasta el amanecer. A pesar de los tiempos difíciles y la tragedia reciente, la vida sigue aquí. Y las dificultades, sean cuales sean, pueden soportarse. La clave es no rendirse nunca. Esta parte de la ciudad suele estar atascada. Hay algunas en las que hay que estar parado horas y horas, incluso en ciclomotor. Pero hoy las calles están prácticamente vacías, a pesar de ser un día laborable normal. ¿Cuál es la razón? Empezaré por el principio. Nepal está indisolublemente ligado a India, y no solo por motivos religiosos, ya que la mayoría de la población es hindú, no solo porque ambos países comparten tradiciones, cultura e idiomas similares, sino también políticamente y económicamente. India es para Nepal una especie de hermano mayor que intenta mantener bajo control a su hermano pequeño, siempre, en todas partes y en todo. Por ejemplo, Nepal no puede firmar contratos comerciales con otros países sin pedir permiso a India, porque es su monopolio. El 90% de lo que importa Nepal y el 90% de lo que exporta son contratos con India. Y si Nepal intenta mostrar carácter y mostrarse autosuficiente e independiente, esos intentos son severamente frenados. Y aquí, amigos, un ejemplo paradigmático. ¿Veis esas colas en la gasolinera? Kilómetros de largo, sin exagerar. Todo porque India cortó el suministro de combustible y lo hizo como castigo por el intento de Nepal de cambiar la constitución y legislar su independencia de India. Por ejemplo, permitir el comercio con otros países sin pedir permiso a India. Y antes una cláusula de este tipo estaba en la constitución. O prohibir a los extranjeros, en particular a los indios, dirigir Nepal. Esos no quedaron satisfechos con tales innovaciones y decidieron imponer sus propias sanciones. ¿Queréis independencia? Aquí la tenéis. Ahora hay colas de este tipo en las gasolineras de todo el país. La gente tiene que estar de pie entre 10 y 15 horas seguidas y no hay ninguna garantía de que vaya a obtener una gasolina preciosa.
Pues aparquemos la moto. Vamos a hablar con nuestros compañeros conductores, compañeros de infortunio. Hola, ¿cuánto tiempo lleva ahí? Desde las 6 de la mañana. Y hay otros 2 kilómetros por delante. Sí. ¿Ha tenido alguna vez que llega a las 6 de la mañana, está todo el día de pie y no lo consigue? Sí, 2 veces. Es solo porque se depende mucho de India. Como nepaleses que sois, os gustaría ser independientes. Nepal no es India. Somos muy parecidos. Somos casi hermanos. Tenemos casi los mismos idiomas, escuchamos la misma música y vemos las mismas películas, pero Nepal es un país independiente y diferente. India debería darse cuenta de eso y dejar de presionarnos. Entonces viviremos en paz. Buena suerte. Esta pesadilla dura ya 5 o 6 meses. Hola, señora. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? 9 horas. ¿Por qué no viene su joven a reemplazarle, a ocupar su lugar? No hay ningún joven. No me lo puedo creer. Una chica tan guapa como usted no tiene novio. Gracias. ¿Sabe lo que quiero desearle? Deseo que encuentre a su gran amor verdadero y que ese gran amor le regale un gran Mercedes nuevo y que nunca más tenga que estar parada en el tráfico. Ojalá. Aquí hay admiradores del Arsenal. Buenos días. Hola. ¿Cuánto cuesta un litro de combustible en esa gasolinera? 99 rupias. Menos de $1. El precio es bajo, así que todos hacen cola. ¿Qué puede decir sobre toda esta pesadilla? Es culpa de nuestro gobierno. ¿Cuál es la solución? No hay solución. Solo queda hacer cola. Hasta que nuestro Estado llegue a un acuerdo con India. Esto siempre será así, pero seguro que han hecho un trato entre ellos, aunque fingen estar enemistados. Y el pueblo sufre. He oído que hay gasolineros ilegales donde aún se puede comprar el preciado combustible a un precio elevado. A nosotros también nos cuesta, porque es caro. ¿Cuánto vale en el mercado negro? 250 a 300 rupias. De $2,5 a $3, amigos, es combustible del mercado negro. En los peores tiempos, llegaba a $5 el litro. Esto es un desastre. Aquí en un país donde el salario medio es de $50 o menos. ¿Qué puedo decir? Buena suerte. Así es, el cruce está bloqueado por agentes de policía y la cola continúa más allá del cruce. Hay que estar parado todo el día para repostar tu ciclomotor y solo un depósito, porque está prohibido llevar un bidón. Pero hay lagunas. La mayoría de los conductores reposan en el mercado negro durante el periodo de crisis. Su magnitud es impresionante. Cada día se introducen de contrabando toneladas de combustible procedentes de India y repartidas por todo el país. Los camiones reposan en los hangares secretos y los ciclomotores en los callejones. Ahora, amigos, voy a filmar con una cámara oculta que cuelga de mi cuello, porque vamos al mercado negro. Los vendedores de combustible de oro suelen esconderse en lugares poco visibles. Como periodista, tengo que ser lo más discreto posible para que nadie se dé cuenta de que les estoy filmando. Los negocios están controlados por el gobierno nepalí. Me hago pasar por un turista que conduce un ciclomotor de alquiler. Si los vendedores de combustible se dan cuenta de que soy periodista y estoy filmando, tendré un gran problema. El combustible. ¿Cuánto cuesta? 500 rupias, 2 litros. Así, amigos, es como he comprado unos 2 litros de combustible por $10. Es un precio fantástico. Pero ¿qué hacer? Así es como vive en Nepal. Los nepalíes compran ahora gasolina a $2-3 el litro. Pero si viene un extranjero, le piden 5. Vale, tenemos combustible. Podemos irnos. Como se puede ver, esas personas intentan no hacer publicidad de sus actividades. Se esconden, porque por supuesto todo es ilegal. Pero la paradoja es que la gasolina viene de India, el país que la prohibió en primer lugar, pero solo para la venta en negro.
El rodaje ha sido un éxito. La cámara colgada del cuello ha resultado ser la opción perfecta. No la he escondido y he parecido un típico turista. El cámara ha estado filmando desde un coche aparcado a 40 metros. Ahora ya sabéis cómo afronta Nepal la escasez de combustible. Pero no solo la gasolina es un problema. La situación es la misma con el gas, que también se suministra desde India. La dificultad estriba en que en Nepal no existe un suministro centralizado de gas, por lo que la cocina de cada casa funciona con una bombona, cuyo precio en el mercado negro alcanza los $100. Y para comprar un cilindro de este tipo al precio habitual, por $35, hay que hacer cola durante 8 o 10 horas. El problema no solo afecta a Nepal. Las cúpulas dirigentes de los dos países vecinos no se ponen de acuerdo y los ciudadanos corrientes sufren las consecuencias. Para comer primero hay que ir a por gasolina y luego al supermercado. Es un supermercado nepalí muy corriente. Veamos qué hay en las estanterías. Tomamos el carro. Enseguida, amigos, salta a la vista que el hermano mayor de Nepal es India, porque el 90% de las mercancías de los puestos son productos indios. Aquí, por ejemplo, la famosa mantequilla de India, lo que también es muy popular aquí. Es la mantequilla clarificada en paquetes como este. Les gusta usarla para cocinar arroz o curry. Por cierto, se pueden ver los mismos paquetes en los lugares de incineración, ya que durante la cremación solo se utilizan materiales naturales. Si uno se acerca a la orilla de un río sagrado, donde arden las piras funerarias, siempre hay muchos paquetes de este tipo cerca, porque se usan en el fuego y así este arde mejor, porque la gasolina y la parafina no se pueden utilizar. Todo está prohibido por la religión. Así que, amigos, el kefir y ahora, por supuesto, medio pan. Veamos cuánto vale aquí el producto principal, el más importante, 29 rupias, 25 céntimos. Por supuesto, la base de la cocina asiática es el arroz. Debe haber mucho arroz. En definitiva, este lugar es el paraíso de los vegetarianos. Aquí, por cierto, se puede recoger fácilmente un conjunto de borscht. La col rizada aquí cuesta algo menos de $0,5 el kilo. Las cebollas también cuestan 45 rupias el kilo, menos de $0,5. Las patatas cuestan 48 rupias el kilo. Los tomates no son tomates corrientes, son medio tomates cherry, $0,5 el kilo. Y aquí, amigos, para los verdaderos ucranianos, las albóndigas. Se llaman momo y no contienen ni pollo, ni patatas, ni ternera, ni cerdo. Son de búfalo. Cuestan 230 rupias, unos $2 por kilo. De los productos cárnicos, solo la ternera está buena en Nepal. La vaca sagrada no se puede comer. Cualquier otra carne se vende en tiendas y se sirve en restaurantes. Aunque en la sección de carnes del supermercado he observado algo muy inusual. Es muy interesante, amigos. Bajo el título Anécdotas nepalíes, los mariscos. ¿Y qué se vende bajo este nombre? Los mariscos, por supuesto, son filetes de cerdo, chuletas de cerdo. Y eso cuesta $3,50, cerdo marino, solo en Nepal. Y esto, amigos, es de élite, super élite, el pescado rojo. Esta pieza vale $14,50. Pero todo esto es solo para los diputados nepalíes, los grandes empresarios nepalíes, los comerciantes y los funcionarios corruptos. Es increíble que se pueda encontrar casi cualquier manjar de alta gama en un supermercado de uno de los países más pobres del planeta. Incluso hay queso parmesano italiano, 1.000 rupias. $10, amigos, por una pieza como esta. Será mejor que indique los precios en dólares, porque teniendo en cuenta lo frecuentes y drásticas que son las variaciones del tipo de cambio, en esos momentos es mejor hablar en dólares. No puedo creer lo que estoy viendo. Mira, Katmandú, un supermercado en el centro de la ciudad, y vemos un queso francés con mo, donde en el paquete en ucraniano dice queso brie danés. Ese es el tipo de milagros. Voy a comprar. Vamos a la caja. Hola. Hola. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿alguien compra productos caros como el queso francés? Sí, pero en su mayoría es gente de casta alta. La gente corriente no tiene dinero para eso. Hay una bolsa. No tenemos bolsas. No las utilizamos para proteger el medio ambiente. Amigos, esto es impresionante. ¿Qué sugerís en lugar de bolsas? Ese es el tipo de bolso que puede comprar. Y si ya no lo necesita, tráigalo a la tienda en un plazo de 5 días y le devolveremos el dinero.
dinero. ¿Cuánto cuesta un bolso así? 70 rupias. 70 rupias y este, 55 rupias. Exactamente medio dólar. Es tan sintético. Tomaré el más económico, más barato. A empacar. ¿Cuánto debo? 1.164 rupias. ¿Aceptáis tarjetas de crédito? Con mi tarjeta de crédito, el cajero va a alguna parte. Aquí el terminal no está en la caja, sino cerca de la salida. El hecho es que la gente apenas utiliza las tarjetas de crédito. Por lo tanto, el procedimiento de pagos en este caso no es estándar. Lo que me gustaría seguir vuestro ejemplo es la innovación de esos bolsos, porque es genial. Salva nuestra ecología, nuestro planeta. Es una gran idea. Llevamos así un año. Una bolsa de polietileno tarda una media de 100 a 200 años en descomponerse en la naturaleza. Con este tipo de campañas, el gobierno nepalí está salvando nuestro planeta. Es algo muy positivo. Los nepalíes dan buen ejemplo. La naturaleza no les perdona, enviándoles terribles terremotos, pero aún así se cuidan. La fuerza de este pueblo es que se aprecian y se apoyan mutuamente en las situaciones más difíciles. Mi amigo, el cámara Oleksandr Dmitriev, también necesita apoyo ahora. Como recordáis, en el episodio de la semana pasada, Sasha sufrió una grave lesión en la pierna durante el rodaje del accidente de avión. Lleva 10 días en el hospital. Aquí se atiende sobre todo a nepalíes ricos o a extranjeros que tienen seguro médico. Hola. Hola. Me da mucha pena mirarte. ¿Cómo está la pierna? Parece hinchada. Duele donde se rompe el ligamento. Intento no moverla. Le diagnosticaron una rotura de ligamentos. Tenemos un trabajo así. No sabemos dónde estaremos mañana. Lo elegimos nosotros mismos. Nadie nos obligó a hacerlo. Gracias a Dios que no estábamos en este avión. Miramos el avión siniestrado y pensamos lo mismo. Podríamos haber estado allí. Aún tengo tiempo para pensarlo. Mientras Sasha estaba en el hospital, su mujer se preparaba para ser madre. Mirando al futuro, digamos, un mes después de este rodaje, nació su hija Alisa. Y en Nepal tuvimos que encontrar temporalmente un sustituto para Sasha. Mientras Sasha no puede trabajar, nuestro amigo Oleksandr Shilov vino a sustituirle. El nuevo operador trajo la mejor medicina para Sasha, la comida autóctona, el pan negro. No es fresco, es de ayer, no es de hoy, pero es ucraniano. Ya comí un pedazo, lo siento, no pude resistirme, pero es el aroma del hogar. Y el tocino. Sasha permanece en el hospital y no pierde la esperanza de recuperarse y alcanzar su sueño, el Everest. La felicidad está en las cosas sencillas, y lo más importante en la vida es tu familia y tus amigos. El mundo al revés con Dmytro Komarov.